Hay lugares donde la noche suena diferente. No con voces, no con pasos, sino con un silencio que parece saber demasiado de ti. No es un silencio normal, no es calma ni paz, es una quietud que observa. En las montañas de Sudamérica existe un valle que la gente evita después del atardecer, no porque sea peligroso ni inaccesible, sino porque ahí, dicen, algo cambia. El valle no tiene nombre, nunca lo tuvo. En los mapas antiguos es solo un espacio vacío, una mancha clara entre líneas y coordenadas, como si alguien lo hubiera borrado a propósito, como si nunca hubiera querido ser recordado. Un camino angosto lleva hasta ahí. El asfalto está viejo y agrietado, pero siempre seco, incluso después de lluvias fuertes, incluso después de tormentas que arrasan pueblos enteros. Los camiones evitan pasar por ahí de noche. Los conductores lo saben, no lo preguntan, simplemente dan la vuelta. Dicen que a ese valle no le gustan los sonidos. Primero desaparece el viento, luego los insectos, después los animales, y al final desapareces tú. Caminas, pero no te escuchas. Hablas, pero no te oyes. Es como si el sonido no pudiera quedarse. Eso fue lo primero que notó Mateo, un ingeniero en telecomunicaciones enviado a revisar una vieja estación de retransmisión en la montaña. La estación llevaba años fuera de servicio. Nadie quería ir, pero alguien tenía que hacerlo. Mateo aceptó el trabajo sin pensarlo demasiado. Era práctico, racional, no creía en historias locales ni en advertencias vagas. Para él, todo tenía una explicación. Pensaba que el silencio era solo un fenómeno acústico, un efecto del relieve o de la presión del aire, nada más. Hasta que se detuvo en medio del valle. No fue una decisión consciente, simplemente se quedó quieto. El reloj en su muñeca seguía funcionando, su corazón latía con normalidad, pero no había ningún sonido alrededor, ni uno solo, ni siquiera su respiración. Mateo frunció el ceño, inhaló profundo, exhaló y no escuchó nada. Abrió la boca para decir algo en voz alta, cualquier cosa, su propio nombre, pero no escuchó nada. No silencio, sino la ausencia total de sonido, como si el mundo se hubiera apagado, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Mateo dio un paso atrás y luego otro, y entonces sintió algo más inquietante. No recordaba por dónde había llegado. El camino detrás de él parecía igual al de adelante. Las colinas eran idénticas, las piedras, las sombras y la inclinación del terreno se repetían. El valle no cambiaba, pero él sí. Sacó la brújula y la aguja giraba sin detenerse. Temblaba como si buscara algo bajo la tierra. Mateo sintió un leve mareo, no miedo todavía, sino confusión. Fue entonces cuando notó algo extraño. El sonido regresó, pero no el suyo. Escuchó pasos. Claros, firmes, secos. Pasos que imitaban los suyos con retraso. Un segundo después, luego dos. Mateo avanzó y los pasos avanzaron. Mateo se detuvo y los pasos continuaron. No veía a nadie. No había sombras nuevas ni movimiento. Solo sonido. Un sonido sin origen. El pulso comenzó a acelerarse. Entonces apareció algo más. Un zumbido bajo, apenas perceptible, como el de un transformador funcionando bajo tierra. Constante, regular. Mateo sintió la vibración en los dientes y en el pecho. El zumbido se hacía más fuerte cuando intentaba moverse rápido y se debilitaba cuando se quedaba quieto. El valle reaccionaba, como si midiera, como si registrara cada intento. Mateo comprendió que ahí algo respondía al movimiento, no con ojos, no con cámaras ni con seres, sino con el propio terreno. Las piedras bajo sus pies comenzaron a calentarse. No quemaban, pero estaban vivas. El aire se volvió pesado, difícil de tragar, como si el espacio se cerrara poco a poco. Mateo tropezó y cayó de rodillas. Entonces escuchó algo que nunca pudo olvidar. La tierra exhaló. No fue un sonido fuerte, fue profundo y lento, como un pulmón antiguo liberando aire. Mateo intentó levantarse, pero el zumbido aumentó y los pasos se multiplicaron. No uno, sino varios, desfasados y desordenados, como ecos de movimientos que aún no había hecho. Mateo cerró los ojos. El valle volvió a quedar en silencio. Cuando lo encontraron 2 días después, estaba sentado al borde del camino, mirando el vacío. No tenía heridas, ni marcas, ni señales de lucha, pero todos sus dispositivos estaban completamente descargados. El teléfono, la brújula digital, el reloj, como si algo los hubiera vaciado. Mateo no recordaba lo que había pasado dentro del valle. No podía explicar las horas perdidas ni el camino de regreso, pero desde ese día no soportaba el silencio. Dormía con la televisión encendida, con la radio sonando, con cualquier ruido, porque cada vez que todo a su alrededor se volvía demasiado quieto, escuchaba pasos retrasados y el zumbido.
siempre el zumbido. La estación nunca fue reparada. El proyecto fue cancelado sin explicación oficial. El valle fue eliminado de los mapas nuevos como si nunca hubiera existido. La gente del lugar dice que algunos sitios no necesitan testigos, no necesitan nombres ni historias. Ellos mismos recuerdan a quienes entran demasiado. Dicen que el valle no mata, no persigue ni castiga, solo escucha. Mateo pensó que todo había terminado, y eso fue lo peor. Pasaron semanas, luego meses, y el silencio no volvió de la misma forma, hasta la noche en que se fue la luz. Fue un apagón común, nada extraño, nada fuera de lo normal, pero la ciudad quedó quieta, demasiado quieta. Mateo estaba solo en su departamento cuando el refrigerador dejó de zumbar, el tráfico desapareció e incluso los perros dejaron de ladrar. Entonces lo notó. El silencio era idéntico al del valle, ni más profundo ni más fuerte, exactamente igual. Mateo contuvo la respiración y en ese instante el sonido regresó. No como antes, no desde afuera, sino desde abajo. Un zumbido muy leve apareció, tan bajo que al principio creyó que era su imaginación, pero el piso vibró, no lo suficiente para moverse, solo para avisar. Mateo retrocedió y el zumbido se intensificó. Se acercó a la pared y apoyó la mano. Estaba tibia. El aire comenzó a sentirse espeso otra vez, difícil de tragar. Mateo entendió algo que no quería aceptar. El valle no era un lugar, era una condición, un patrón, algo que podía repetirse en cualquier sitio siempre que hubiera silencio suficiente. Encendió la linterna de su celular y la pantalla parpadeó. El zumbido se volvió irregular, como si reaccionara a la luz. Apagó el teléfono y el sonido se estabilizó. El piso vibró de nuevo, más cerca. Mateo caminó hacia la puerta. Cada paso que daba, el sonido lo seguía con retraso, un segundo después, luego dos. Mateo se detuvo y el sonido continuó. El mismo error, la misma falla. Salió al pasillo del edificio. Las luces de emergencia no estaban encendidas. Las puertas de los departamentos permanecían cerradas. Nadie hablaba, nadie se movía. El silencio era absoluto. Bajó las escaleras y cada escalón parecía absorber el sonido de sus pasos. Entonces lo escuchó. La exhalación, profunda, lenta. No venía de un lugar específico, venía del espacio. Mateo corrió. El zumbido se volvió caótico. Los pasos se multiplicaron. No detrás ni delante, alrededor, desfasados, desordenados. Salió a la calle. La ciudad estaba inmóvil. Autos detenidos, semáforos apagados, edificios oscuros. El silencio era perfecto. En ese silencio, la vibración aumentó. Mateo cayó de rodillas, cerró los ojos. Pensó en ruido, en voces, en motores, en cualquier cosa. Y entonces un auto arrancó a lo lejos. Un solo sonido, débil, real. El zumbido se quebró. La vibración se detuvo. El mundo regresó. La luz volvió segundos después. Los sonidos normales llenaron la calle. Mateo se quedó ahí, temblando. Desde esa noche, Mateo no vuelve a quedarse en silencio. No apaga todo, no apaga el mundo. Porque ahora sabe algo que no se puede olvidar, que hay lugares que escuchan. Y cuando no encuentran sonidos, empiezan a buscar. Y si alguna vez estés donde estés, el silencio se vuelve demasiado preciso, demasiado profundo, demasiado atento, haz ruido. Cualquier ruido. Porque el silencio no siempre espera. A veces se acerca. Suscríbete y deja tus comentarios.